chicos, hoy invitamos a Julián Tamayo es estadístico de la Universidad del Valle y él hizo la maestría en fertilidad de aquí de la universidad, es graduado de la maestría. Y entonces nos va a contar cómo hacer el análisis de encuestas. La idea es que nos dé idea de cómo se construye el instrumento y cómo se analizan esos datos, porque pues igual nos va a servir bastante. Entonces, Julián, bienvenido. Ok, vale, profe, muchas gracias. Igual, no, le agradezco, profe, por la invitación. Bueno, como dijo muy bien la profe, yo soy estadístico con maestría en estadística de la universidad y además soy científico de datos. Como lo dijo la profe, mi nombre es Julián Tamayo, soy gerente o cofundador de una empresa que se llama Directriz, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos en esta empresa? Básicamente hacemos toda la analítica de datos a nivel empresarial. Entonces trabajamos mucho con el sector industrial, más que todo, con todo este boom, ustedes que son ingenieros industriales, este boom de la industria 4.0, ¿sí saben? Bueno, ¿cuál es el objetivo de este taller? Básicamente es que podamos aprender sobre los fundamentos del diseño y análisis de las encuestas, ¿sí? La idea es que ustedes puedan poner esto en práctica ya en sus proyectos de grado que estén adelantando o que piensan adelantar para culminar la carrera, ¿sí? Desde la construcción y elaboración de cuestionarios, o sea, cómo podemos construir bien un cuestionario o una encuesta. O sea, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando vayamos a poder construir un cuestionario? ¿Sí? Toda esta herramienta le puede dar una herramienta muy básica, pero también muy productivas para que ustedes lo puedan hacer de una manera muy sencilla, ¿sí? ¿Cómo podemos capturar la información en medios electrónicos, la edición de las bases de datos y cómo podemos analizar esa información? ¿Ustedes vieron estadística? ¿Sí? ¿Cuántas? Pero vamos a trabajar unos ejercicios muy rápidamente en SPS también, en este taller. Bueno, el siguiente objetivo es obtener conocimiento de herramientas necesarias para el análisis de datos de estas encuestas. ¿Ok? Cuando uno aplica una encuesta, no solamente tiene que tener en cuenta el aspecto del análisis de datos, sino que previo a eso hay algunas herramientas o algunos aspectos que debemos de tener muy en cuenta para poder que cuando vamos a llegar al análisis tengamos unas condiciones mínimas necesarias para poder analizar bien esos datos. Entonces vamos a ver cuáles son todos esos procesos para poder llegar a hacer un buen análisis de datos. ¿Okay? Bueno. Algunas premisas, bueno, vamos a empezar a hablar del tema de las encuestas y como les decía inicialmente, todo este proceso de encuestas no solamente es análisis de datos, sino que previo a eso yo tengo que tener unas consideraciones muy importantes antes de llegar a poder capturar la información y luego analizar esos datos. Para hacer una encuesta es necesario tomar una serie de decisiones. ¿Cuáles son esas serie de decisiones? Tenemos primero que definir la forma como vamos a recolectar los datos. ¿Sí? Hay muchas maneras de cómo podemos recolectar datos. ¿Sí? Por ejemplo, el sudoku es una forma de recolectar datos. Yo tengo datos de ustedes. ¿Sí? ¿Qué otra forma de recolectar datos hay? La encuesta, hay también una entrevista. ¿Sí? ¿Qué otra cosa de recolectar datos ustedes pueden hacer? Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo ahorita, tomando notas. Esa es una forma de recolectar datos. ¿Sí? Un ejemplo distinto a lo que he nombrado es cómo creen ustedes que podemos recolectar datos. Con observación también es una forma de recolectar datos. Otra manera, todo lo que ustedes escriben en Twitter, eso es una forma de recolectar datos. En redes sociales, ¿sí? Redes sociales en este momento son las plataformas que más recolectan información y que más información tienen de nosotros. ¿Sí? Son las redes sociales.
Resulta que ustedes... ¿Qué es lo que sucede? Claramente hay datos que se recolectan de manera estructurada y hay otros datos que se recolectan de manera no estructurada. ¿Sí saben cuál es la diferencia entre datos estructurados y datos no estructurados? ¿Sí o no? No. ¿Qué son datos estructurados? Son datos que tú los puedes manipular de una manera muy estructurada, capturar de manera muy ordenada, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes toman datos en Excel, una herramienta de Excel que por ejemplo captura los tiempos en que se demora un proceso, esos son datos estructurados. Datos no estructurados son los textos, ¿sí? Por ejemplo, unas imágenes, videos, los audios, ¿sí? Todo eso son datos no estructurados. ¿Okay? No tienen una estructura clara para poder hacer un análisis posterior a ellos. ¿Okay? Datos estructurados y datos no estructurados. Básicamente tenemos esas formas de capturar información. ¿Cuándo y cómo debemos seleccionar la muestra? Esto es importante. ¿Cuándo y cómo podemos seleccionar la muestra? Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántas encuestas aplicamos? ¿Cuántas creen ustedes que debemos de aplicar? ¿Cuántas? Depende de qué. ¿De qué más? ¿Del tiempo? ¿Qué más? ¿De qué más depende? ¿Cómo seleccionamos el 10% de la población? ¿Por qué no? ¿Y cómo sé que una muestra es representativa? ¿Okay? Bueno, ahorita vamos a ver algunos aspectos de eso para aclararnos. El tema de la selección de la muestra es importante. ¿Okay? ¿Cómo redactar las preguntas de un cuestionario? ¿Qué tipo de preguntas tengo que hacer? Si son preguntas abiertas, si son preguntas cerradas. Si sabemos qué es una pregunta cerrada, qué es una pregunta abierta. ¿Qué es una pregunta cerrada? Que tiene diferentes opciones, ¿sí? ¿Y qué es una pregunta abierta? Ok. Es más libre, ¿sí? Es una respuesta que la persona puede dar de una manera libre. ¿Ok? ¿Cómo hacer el trabajo de campo? ¿Cómo podemos, una vez que ya tengamos todo esto, ya sepamos, tengamos el cuestionario, ya sepamos cuánto vamos, cuál es el tamaño de la muestra, cómo tenemos que hacer la recolección de datos? ¿Cómo ir al trabajo de campo a recolectar información? Aquí vamos a ver algunos aspectos claves también. Luego, ¿cómo analizar los datos? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que analizar los datos? ¿Qué tipo de análisis tengo que hacer? Si es un análisis descriptivo, si es un análisis simplemente que haga tablas de frecuencias, algunos gráficos, si tengo que generar algunos indicadores o no, qué tipo de indicadores tengo que generar, ¿sí? Y luego, ¿cómo recoger los resultados en un informe? ¿Cómo hacemos el informe? ¿Sí? Una vez yo ya tenga los análisis, ¿cómo yo presento que eso también es importante? ¿Cómo hacemos la presentación de los resultados? ¿Okay? De una manera estructurada, clara, y que cualquier persona que lo lea pueda entenderlo fácilmente. ¿Listo? Ahí también vamos a ver algunas cositas sobre la presentación de resultados. ¿Hasta aquí hay una pregunta, chicos? ¿Esto es ¿Algunas creencias serán erróneas o no? Ustedes me dirán. La redacción de las preguntas no es tan relevante como el número de respuestas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuánto negociamos? La redacción, porque pues se supone que es algo para que otras personas entiendan lo que se quiere contar. Si está más redactado, pueden tener infinidad de respuestas y no va a ser una encuesta precisa. Miren que la cuadra no aparece como continuo, sino como... ¿Ibas a decir algo? ¿Qué pasa con los que Claro, indudablemente es mucho más importante el tema de la redacción de la pregunta
que el número de respuestas. Igualmente las dos son importantes, pero en teoría la forma como hacemos la pregunta, cómo la redactamos es muy importante. Porque si hacemos una mala pregunta, ¿qué información vamos a tener? Una información errónea, ¿sí? Una información que no nos va a servir para poder analizar nuestro fenómeno o nuestro problema. ¿Y esta? Solo es posible hacer una encuesta si eres un experto en estadística. ¿Ustedes qué piensan de eso? Cuando cayó Interbolsa, la bolsa ¿Que no? se decía pues que ellos... O sea, ustedes no necesitan ser estadísticos para poder hacer una encuesta, o sí necesitan ser. No necesitan ser. Sí necesitamos conocer elementos básicos para poderlo desarrollar. Es por eso es que dentro de sus pensos, dentro del programa de ingeniería, siempre hay un tema o siempre hay una asignatura de estadística, porque necesitamos conocer algunas herramientas básicas para poder entender estas cosas. ¿Ok? Esta otra. Hacer una encuesta es muy fácil. ¿Qué piensan? Pasaron todo lo que veas acá. Para nada, ¿sí o no? Es complejo, tiene su complejidad. ¿Sí? Es por eso el llamado en este momento, por eso es que estamos acá. ¿Okay? Para entender un poquito, tener más herramientas para poder hacer una manera más práctica y más sencilla. ¿El indicador de G cuánto es? La clave de una encuesta es un buen muestreo. ¿Qué piensan de eso? ¿Sí entendemos qué es muestreo, cierto? ¿Qué es muestreo? No, pues, si llama de seleccionar una muestra. ¿Listo? Seleccionar una muestra. La clave de una encuesta es un buen muestreo. ¿Qué piensan ustedes? Muy bien, pero si ven cómo... Es un factor crucial para poder hacer una buena encuesta, es el muestreo. ¿Sí? Si tenemos una mala muestra y una muestra que no es representativa al fenómeno que queremos estudiar, pues definitivamente nuestro estudio pues no va a tener una buena confiabilidad. ¿Okay? Es muy importante el tema del muestreo, por eso vamos a hablar también de eso. Ahora. Y por último tenemos que las encuestas en el fondo no son tomadas en serio. ¿Ustedes qué piensan de eso? La gente está cansada de encuestas. Contame, María Alejandra. 3. El hombre dijo por acá. La gente no cree en encuestas. Indudablemente existen hoy en día muchas restricciones a contestar encuestas. Por eso yo no sé si a veces ustedes han visto que cuando le mandan a uno una encuesta, pues le dicen, si contesta la encuesta podrá participar en la rifa de tal posición. Esas son formas en las cuales, y una forma de incentivar a que la persona conteste de una manera más, por decirlo, más real la encuesta, ¿sí? Y no se ponga a contestar las encuestas de manera distinta. De hecho, hoy hay modelos de negocio en encuestas de esa manera. No sé si hayan visto. No sé si ustedes han llegado publicidad acerca de cómo ganar dinero contestando encuestas. ¿Sí? ¿Sí les ha llegado? Ok, ese es un modelo nuevo de negocio. ¿Sí? Ustedes le mandan encuestas a todo el mundo, ¿sí? Entonces, si usted contesta una encuesta, le dan tanto dinero. ¿Okay? Y eso es un negocio. Eso es un negocio y es real, ¿no? No es que no le den a uno dinero, sí le dan a uno. ¿Vale? Eso es un modelo de negocio. Pero todo tiene que ver con eso. ¿Cómo incentivo yo bien a las personas para que les contesten bien esas encuestas? Entonces empecemos a ver. Y no hacía lo rápido. Que tenemos nosotros todos los días. Contestando cualquier cosa. Todos los días la publica la bolsa. ¿Cuál es el ciclo de ejecución de una encuesta? Primero, ¿qué es? Algo muy valioso. Tener muy claro cuál es el objetivo. Eso es lo primerito que tenemos que tener. ¿Cuál es el objetivo? ¿Okay? ¿Cuál es mi objetivo? Y a esto me refiero, ¿cuál es el objetivo de mi investigación? ¿Cuál es el objetivo de lo que yo quiero hacer? ¿Vale?
¿Todos aquí tienen que hacer proyecto de grado? ¿Hay algunos que no? Tienen que hacer proyecto de grado. La vez, definición del objetivo. Luego de que yo ya tenga definido mi objetivo, tengo que tener claro cuál es el diseño muestral. Y aquí hago relación a cuál va a ser mi tamaño de muestra, cómo debo, si mi muestra va a ser probabilística o no va a ser probabilística. Ahorita vamos a una herramienta de eso que es probabilístico, que no es probabilístico. Tengo que tener muy claro cuál va a ser el diseño muestral. ¿Cuál es el tamaño de muestra que debo calcular? ¿Okay? En sus cursos de estadística vieron formas de calcular tamaños de muestra. ¿Cómo se calcula? Ok, entonces tenemos que ir a buscar esos apuntes de nuestros cursos de estadística porque va a ser muy importante a la hora de hacer eso. ¿Okay? Va a ser muy importante recordar todos esos aspectos. ¿Vale? Diseñar mi instrumento de recolección de datos. Tenemos que diseñar ese instrumento de recolección de datos. ¿Okay? ¿Cómo lo diseño? Ahorita vamos a ver algunos elementos claves que nos van a permitir hacer un buen diseño de ese instrumento. ¿Listo? Ejecución de la encuesta. Entonces ya te empiezo a cómo ejecutar esa encuesta. Luego hago el procesamiento de la información. Aquí ya la capturo. Y aquí en procesamiento de la información ya tengo que mirar en qué si me voy a apoyar de una herramienta tecnológica como el SPSS, el Minitab, las herramientas que ustedes usaron en sus cursos de estadística, si vamos a tener que hacer uso de eso para hacer un buen procesamiento de la información. Y una vez que tengamos muy bien procesada esa información, ¿sí?, ya podemos hacer el análisis de esos datos. Y cuando hagamos los análisis de los resultados, tenemos que mirar la forma de cómo difundir esos resultados para que cualquier persona que lea nuestro informe pueda entenderlo de una manera fácil, rápida y que pueda tomar una decisión con relación a eso. ¿Okay? Ese es como todo el ciclo de ejecución que uno debe tener en cuenta para realizar una encuesta. Clave, si no tenemos un objetivo claro, esto de aquí no puede iniciar. Eso no puede iniciar. Indudablemente, cuando culminemos nuestra investigación pueden salir nuevos objetivos, ¿sí?, y repetirse de nuevo todo el ciclo. Repetirse de nuevo todo el ciclo. ¿Okay? Bueno, hasta aquí cómo vamos. Pregunta. Definición del objetivo, pues responder a la pregunta, básicamente, ¿qué es lo que deseo investigar y con qué propósito? Básicamente, ¿qué y para qué lo necesito hacer? ¿Sí? De esto dependerá gran parte de los siguientes pasos a seguir, lo que les comento. Si yo no tengo claro esto acá, no puedo seguir todo ese ciclo. Lo tenemos muy claro, de ahí parte todo, ¿sí? El análisis de los datos va a responder a ese objetivo. No es que yo haga un análisis de datos y que al final estoy respondiendo a un objetivo totalmente distinto al que me comprometí a realizar. ¿Listo? Entonces aquí tengo un problema. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Listo? A partir de ese problema, en parejitas, porfa, que les voy a dar, vamos a definir un objetivo. ¿Listo? Y luego miramos con cuál objetivo nos quedamos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es este. Entonces, leámoslo tranquilamente y en parejitas, por favor, definamos cuál puede ser un objetivo para este problema. Acá, bueno, acá hay alguien, había una propuesta, un objetivo. Evaluar los estilos de vida de los estudiantes para identificar si afecta el rendimiento académico en una universidad. Ok, ¿ustedes qué piensan de ese objetivo? Otra vez, de nuevo, más, levántate, más duro, más fuerte. Evaluar los estilos de vida de los estudiantes para identificar si afecta el rendimiento académico en una universidad de Cali. ¿Qué piensan de ese objetivo? Siempre y cuando usted haya tenido la acción justo antes
Pero hay más a fondo allá algo, y es que el objetivo general podría ser más bien algo como así. ¿Cuál es? Determinar si existe en realidad una relación entre los malos hábitos y estilos de vida de los estudiantes con el rendimiento académico. Entonces el objetivo podría ser determinar si hay una relación entre los malos hábitos o estilos de vida con el rendimiento académico. ¿Qué pasa? Cuando yo me planteo ese objetivo, pues deben de existir objetivos generales. Para poder yo responder ese objetivo general, tengo que hacer uno específico. ¿Y cuál es el específico? El primer específico, ¿cuál podría ser? Determinar los estilos de vida de los estudiantes. ¿Sí o no? Ese es un primer objetivo específico. Mire lo que dice ahí. ¿Ok? ¿Es claro? Bueno, entonces copiemos ese objetivo, tengámoslo ahí mapeado, porque vamos a seguir trabajando con él. ¿Listo? ¿Sí? Copiémoslo, escribámoslo. Por favor. ¿Qué quiere decir? Que esa... Muy bien, rechuleando, Vale. ya vimos la variación. Pero ¿qué pasa? Digamos que todos tenemos en el concepto, entre más muestra mejor, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si entre más muestra necesito más recursos para poder capturar esa información, ¿sí? Entonces eso también es un elemento clave que tenemos que tener en cuenta. Entonces veamos este ejemplo. Vamos a hacer esta analogía. Aquí tenemos una imagen, ¿ok? Precio final. Como ven, esa imagen tiene unos píxeles, ¿vale? Esa imagen está pixelada. Esa imagen va a representar la realidad o lo que yo quiero buscar, que es lo que aparece en esa imagen, que esa sería como la realidad. Y los píxeles, el tamaño de los píxeles, vamos a relacionarlo con el tamaño de la muestra, ¿sí? O sea, la información que yo tengo para definir o para saber qué es lo que aparece en esa imagen, ¿ok? ¿Qué es la realidad que yo quiero buscar? Por eso es que seleccionamos una muestra. Yo quiero con una muestra saber qué es lo que está sucediendo, ¿vale? El tamaño de los píxeles corresponde al tamaño de la muestra. ¿Qué vemos en esa imagen con la información que tenemos de esa muestra? Este es la parte. ¿Qué se ven ahí? Unos bloques. ¿Qué podemos ver ahí? En otras palabras, las acciones manifiestas. Entre más acciones porcentaje, Un rectángulo, ¿qué más? entonces por eso miramos Colombia final, Cuadros. ¿Puede ser un edificio? También un edificio, ¿sí? O sea, ahí no tenemos, en realidad ahí no tenemos claridad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces que el tamaño de muestra que tenemos acá no es suficiente para responder o dar una respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues aumentemos el tamaño de muestra. Valores libros. ¿Qué es el valor de libros? Lo aumenté. ¿Qué es la capitalización bursátil? Ahora, ¿qué vemos allí? El mismo edificio, pero con más ventanas. Ok. Daniel Alejandro. ¿No? ¿Qué vemos allí? Más borroso todavía. ¿Qué es? ¿Qué imaginan ahí ahorita? ¿Qué vemos? ¿La misma qué? El 10, bueno, entonces hablemos con el 10. El 10. ¿El mismo dibujo pero con más cosas blancas dentro o qué? Todavía la información que tenemos no es suficiente para poder tomar una decisión de la realidad que queremos buscar. Entonces aumentemos más el tamaño de muestra. Lo aumento ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Esa es una lata de Coca-Cola, ¿sí? Y necesitamos tener la imagen muy pixelada para poder tomar una decisión y decir que esa es una lata de Coca-Cola. O sea, la necesitamos tener nítida para poder saber si tenemos ahí una lata de Coca-Cola. No, miren que con un tamaño de muestra apropiado ya podemos identificar qué es lo que está pasando en la realidad, ¿sí? O sea, ya con ese tamaño de muestra, que es el apropiado, ya podemos determinar que eso es una lata de Coca-Cola. Que es una lata de Coca-Cola.
¿Listo? ¿Cuál es la imagen? Pues ya real, si tomamos todos los datos de la población, pues ya, o sea, la diferencia entre esto y esto, pues no hay mucho porque con esto ya puedo tomar una decisión. ¿Okay? Aquí ya puedo tomar una decisión. ¿Listo? Hay unos mitos acerca del tamaño de muestra. Ustedes ahorita me dijeron, bueno, ¿de qué depende el tamaño de la muestra? ¿De qué depende? ¿De qué creen que depende el tamaño de la muestra? Del tamaño de la población. O sea, todos ustedes me van a decir primero que del tamaño de la población. Pero resulta y acontece que eso no es tan cierto. En realidad, el tamaño de la muestra depende es de la homogeneidad del fenómeno que queremos estudiar. Y vamos a verlo en este ejemplo. Cuidado con lo siguiente. Aquí tenemos dos tamaños de olla distintas. ¿Sí o no? Entonces tenemos el tamaño de la olla para hacer una sopa a diario, ¿sí? En la casa, entonces somos 2, 3, 4 personas en la casa, pues tenemos una ollita pequeña, ¿ok? Pero el fin de semana vienen invitados, pues no vamos a poder utilizar la misma olla para cocinar, o sea, tenemos que, como viene más gente, pues entonces tenemos que usar un tamaño de una olla mucho más grande, ¿sí o no? ¿Ok? Listo. Tamaño de la olla, vamos a hacer relación al tamaño de la población. O sea que esta es una población más pequeña y esta es una población más grande, ¿sí o no? ¿Quién sabe preparar sopa? ¿Sí o no? Ok, quiere decir que yo a la sopa le tengo que echar sal. ¿Sí? ¿Cómo sé si la sopa queda bien de sal o le hace falta? La tengo que probar. Pues antes de probarlo, primero tengo que revolver y mezclarla. ¿Sí? Mezclo todo eso. ¿Sí? Y luego de mezclar, pues entonces, ¿qué hacemos? Cogemos una cucharita. ¿Sí? Vamos a mirar. Entonces, cogemos un poquito de la sopa, probamos y sabemos ya si hay que echarle más sal o no excedimos la sal. ¿Sí o no? Esa es la forma. ¿Listo? Esa cucharita que hicimos allí, pues seleccionamos una muestra de la sopa, ¿sí o no? Es una infraestructura. Y probamos. Por frijoles. ¿Será que para el tamaño de olla más grande tengo que coger un cucharón más grande para poder probar si la sopa está bien de sal o no? Con la misma cuchara con que probé esta, ¿sí? Con la misma cuchara yo puedo probar esta si está bien de sal o no. ¿Sí o no? O sea, no necesito un cucharón más grande. Quiere decir que con el mismo tamaño de muestra yo puedo tomar la misma decisión, sin importar el tamaño de la población. ¿Por qué es posible eso? Por la homogeneidad de la sopa en cada una de esas poblaciones. ¿Okay? Entonces quitémonos de la mente que el tamaño de la población depende del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra depende del tamaño de la población. ¿Sí? Indudablemente sí es un parámetro importante, pero lo que más va a depender es la homogeneidad. ¿Okay? La homogeneidad. ¿Listo? ¿Okay? La homogeneidad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir finalmente? Si mi fenómeno es muy heterogéneo, que es lo contrario de homogeneidad, ¿qué voy a necesitar? Un tamaño de muestra más grande. Si mi fenómeno es muy homogéneo, muy concentrado, ¿sí? ¿Qué voy a necesitar? Pues un tamaño de muestra más pequeño. ¿Vale? ¿Es claro? ¿Es claro el concepto? ¿Listo? Hay otro mito importante. Mucha gente dice, no, seleccionemos el 10% de la población. ¿Qué piensan ustedes con relación a eso? Por ejemplo, si vamos a hacer una encuesta a nivel nacional con todos los colombianos, ¿cuántos colombianos son? ¿Cuántos? 45, 500. 45. Ok, más o menos. Listo. Vale. ¿Cuál es el 10% de 45 millones? ¿Cuánto?
Ya que tendríamos que encuestar a 4 o trabajar con 4 millones de colombianos. Muy buena información. El No indicador tiene sentido, ¿sí o no? 1.52, igual, está muy sencillo. ¿Será que para yo saber cuál es el grupo sanguíneo de una persona tengo que sacar el 10% de la sangre? No, con solamente una gotica ya sabemos, ya podemos saber cuál es el grupo sanguíneo de esa persona. ¿Por qué sucede esto? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Volvemos a lo mismo de lo que estamos hablando. ¿Por qué? De hecho, Por la homogeneidad del fenómeno. ¿Sí? La homogeneidad del fenómeno me permite que con tan solo una gotica de sangre ya podamos determinar cuál es el grupo sanguíneo de una persona. ¿Listo? Entonces es importante, chicos, que no se nos olvide y quitemos ese mito de la cabeza. El tamaño de la muestra no depende directamente del tamaño de la población. Sí es un elemento importante a la hora del cálculo. Pero ¿qué más depende del tamaño? ¿Cuál es el factor más importante para el tamaño de la muestra? La homogeneidad. ¿Ok? Entre más homogéneo sea el fenómeno, menos tamaño de muestra necesito. Entre menos homogéneo, o sea, más heterogéneo, más tamaño de muestra voy a necesitar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿cuál? Para poder determinar el tamaño de muestra necesitamos algunos parámetros claves. ¿Cuáles son los parámetros claves? Nivel de confianza y margen de error. Son como los dos parámetros, hay otros, ¿sí? Pero lo más clave es tener muy en cuenta eso, nivel de confianza y margen de error. ¿Ok? Es muy clave eso. Resulta y acontece, chicos, que se llama Spread Bank, que cuando nosotros seleccionamos una muestra, tenemos un margen de error que asimilar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la única manera en que no podemos ellos cometer hacen el errores? análisis de spread histórico de Haciendo un censo, o sea, seleccionamos toda la población, esa sería la única forma donde no podemos cometer un error. Pero si seleccionamos una muestra, tenemos que asimilar que vamos a cometer un error. Lo que sucede es que queremos que ese error sea lo mínimo posible. Les quiere decir que ¿Sí? Queremos que ese error sea lo mínimo más posible. cara en 1100. Entonces, yo quiero determinar, por ejemplo, Hoy en cuánto está. qué porcentaje de mujeres hay en este grupo. ¿Sí? Mira acá. Y no quiero encuestarlo a todos, sino que va a sacar una muestra. 1700. Entonces, ¿Vale? me dice la. Entonces, supongamos que selecciono a 5 personas aleatoriamente. Hoy está en esto. ¿Qué debería pasar? Y encuentro que de esas 5 personas, ¿Qué significa? Como no sabemos. resulta que 3 son mujeres Teóricamente, ¿cómo debería moverse esto? ¿Qué pasaría con la preferencia? y el resto 2 son hombres. Entonces, la preferencia debería bajar. ¿Qué porcentaje de mujeres hay? Cuando contrastamos esto con la Q de Tobit, ¿qué estamos viendo? La preferencia. ¿Qué porcentaje de mujeres hay? Debería subir, estar subvalorada con respecto pues al resto, pues sacando digamos a Bogotá. De 5 personas que selecciono, 3 son mujeres y 2 son hombres. ¿Qué porcentaje de mujeres hay? Entonces, ¿cómo lo determino? Entonces, si nos dicen, 3 de ¿qué hacemos 5. para Colombia? Ah, ¿cuál de las dos? No. ¿Cuánto nos da esto? Porque es que la Q de Tobit tiene Nos posibilidad. da que tenemos un 60%. Pues la acción Colombia tiene. Entonces yo podría estimar que toda esta población de estudiantes, de personas que están acá, ¿sí? El 60% son mujeres, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque saqué una muestra de toda esta población y con base en eso estoy tomando una decisión. ¿Por qué lo hice así? Porque no me dio tiempo de encuestarlo a todos, preguntarle a todos. ¿Sí? Que eso es por lo general la razón principal por lo que siempre hacemos un muestreo. ¿Es claro allí? Ok. Pero como estoy tomando una muestra, estoy cometiendo un error. Entonces supongamos que yo el cálculo de estos 5 no lo saqué de la nada, sino que hice una formulación, entonces identifiqué con un nivel de confianza, con un margen de error, y supongamos que yo este 5 lo tuve con un margen de error del 5%. Bueno, no pongamos el cebo que no lo Utilidad por estoy. acción. Un margen de error del 4%. ¿Ok? Con un margen de error del 4% me dio un tamaño de muestra de 5.
No todas a la vez. Y al seleccionar estos 5 encontré que el 60% eran mujeres. Pero como estoy cometiendo un error del 4%, en realidad, ¿qué podríamos decir? ¿Si son 60 y 60% o son más o son menos? O sea que puede estar ¿en qué rango? En el rango de que me estoy moviendo acá con el margen de error. Quiere decir que en realidad no son 60%, sino que puede estar más o menos este margen de error, ¿sí o no? Entonces, ¿el dividendo qué es? O sea que puede estar más o menos entre ¿cuánto? Entre 56%. Entonces, ¿esta utilidad qué es? ¿Y cuánto? Y 64%. O sea que ya tengo un intervalo. Y ya sabemos que es el margen de error. ¿Ok? ¿Qué sucede con este margen de error? Utilidades del ejercicio o utilidades fiscales. Que si ustedes lo hacen más amplio, ¿qué va a pasar con esto? Esta utilidad. O sea, si utilizamos un margen de error del 10%, ¿qué pasaría acá? La compañía es la que se ¿Estaría entre qué rangos? Entre el 50 y la dividen entre qué? y entre ¿cuánto? 70%. O sea que esto se va ampliando, ¿sí? Se va ampliando mucho más. ¿Ok? Y al ampliarse mucho más, eso es como si nos preguntaran a nosotros ¿cuál es tu edad? Y ustedes me contesten, yo tengo entre 18 y 54 años. ¿Qué información le estoy dando? Obviamente no le estoy dando ninguna información valiosa. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que este margen de error siempre sea pequeño. Que es distinto si ustedes me preguntan cuál es tu edad. Entonces yo te digo, no, yo tengo entre 28 y 32 años. Eso es otra cosa. ¿Sí? Aquí si ustedes me preguntan, no, yo tengo entre 18 y 52 años. No, pues ahí, o sea, en realidad me quedé sabiendo cuál era la edad suya. O sea, no sé. ¿Sí? Entonces, por eso es importante trabajar con márgenes de errores pequeños. ¿Ok? Y ese margen de error es un parámetro para el tamaño de la muestra, para poder calcular el tamaño de la muestra. ¿Qué pasa? Sucede lo siguiente, que entre más pequeño sea este valor, o sea, entre más pequeño sea el margen de error, ¿qué va a pasar? La muestra tiene que crecer. ¿Por qué tiene que crecer? Porque tengo que tener más evidencia para cometer menos errores. ¿Y cómo tengo más evidencia? Con más información. Si ustedes tienen más información, pues va a disminuir el margen de error, ¿o no? Si ustedes estudian más para una asignatura, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen un parcial. Si estudian más, o sea, tienen más información de esa asignatura, ¿qué va a pasar? Pues tienen más probabilidad de que ganen el examen, o sea, tienen menos probabilidad de perder el examen, ¿o no? Y os ocurre totalmente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la relación entre el margen de error y el tamaño de muestra? Que a mayor margen de error, ¿qué va a pasar con el tamaño de muestra? Va a disminuir el tamaño de muestra. A menor tamaño de error, ¿qué va a pasar con el tamaño de la muestra? Va a aumentar. ¿Listo? Principal parámetro para calcular tamaño de muestra, margen de error. Las empresas que están en esas bolsas, si bien ellos pueden decidir por su perspectiva no capitalizar, no tener dividendos. Ok, hasta aquí todos vamos. Preguntas, chicos. Ahora vamos con el nivel de confianza. Le hablaba del nivel de confianza, ¿sí o no? ¿Y qué era el nivel de confianza? El GIP, ya dijimos, bueno, es el dividendo. Si trabajamos con un nivel de confianza del 95%, ¿qué significa esto? ¿Qué es el RPG? 11. Ahí está. Bueno, ahí está. Oye, mira un número. El 7, bueno, Este es el que por lo general siempre usan, ¿no? Siempre usan 95, ¿sí o no? Mateo. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué es el RPG? Ok, lo voy a poner en palabras diferentes para que todo el mundo lo entendamos, ¿sí?
¿Qué significa 95% de confiabilidad? Significa lo siguiente, que si nosotros hiciéramos la investigación 100 veces de la misma manera, ¿qué vamos a encontrar? En 95 casos vamos a encontrar los mismos resultados. Eso es. Si nosotros hacemos la investigación 100 veces de la misma manera, en 95 casos vamos a coincidir con lo mismo. Y 5 casos nos van a dar cosas distintas. Acuérdense que si nosotros queremos tener más certeza, pues necesitamos más información. Y tener más información necesitamos tener más muestras. ¿Sí? Entonces, nivel de confianza altos aumenta el tamaño de la muestra. Nivel de confianza bajos disminuye el tamaño de la muestra. Aquí en este caso sí es directamente proporcional la relación entre el nivel de confianza y el tamaño de la muestra. ¿Listo? Precio de cierre. ¿Cómo la calculamos entonces el tamaño de la muestra? Entonces, yo les traje a ustedes, Si usted compra hay una calculadora, si quiere por favor ingresemos a este link, por favor, para que aprendamos rápidamente cómo calcular el tamaño de la... un paréntesis. Esta utilidad secreta. ¿Ya todos estamos allí? Es una calculadora web que nos va a permitir calcular el tamaño de la muestra. Es que tenemos que introducir allí básicamente unos parámetros mínimos, ¿sí? Para poder calcular. ¿Listo? Por favor, ya todos estamos allí. Ya ingresamos. Pues está en catalán, castellano e inglés. Ustedes cogen el idioma que prefieran. Para el que entiendan más. Me imagino que es el inglés, ¿no? ¿O no? La ley de la orilla. Obvio, inglés. Claro. Por la ley de la orilla, opción. ¿Listo? Esto queda el entregue. Ok, una vez estemos acá, vamos a ir aquí donde dice estimación poblacional. Por favor, démosle clic allí. Estimación poblacional allí. Que en teoría usted va a recoger todo lo que invirtió. Listo. ¿Ya todos estamos allí? Bueno, miren acá, lo primero que me preguntan, nivel de confianza. Ya sabemos que es el nivel de confianza. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio El RPG con el mismo problema. ¿Cuál es el problema que teníamos? La interpretación es, como esa utilidad por acciones por un año, ¿Cuál es el problema, chicos? al final del año le queda arriba, ¿cierto? El del objetivo, el ejercicio del objetivo. ¿Cuál era? Se puede expresar en años, en últimas meses. Cuando usted Entonces, ¿cuántos estudiantes hay acá en la universidad? ¿Tiene el dato? 13 años. ¿Sobre tiene el dato más o menos? Aproximadamente unos 10.000 entre todos los 10.000 programas. estudiantes. Bastante. Bastante. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo acá. Tenemos 10.000 estudiantes. Yo les hago una pregunta. ¿Qué sería esto de utilidad? ¿Que fuera un mayor o menor? ¿Sí? Tenemos 10.000 estudiantes. ¿Qué ¿Listo? menor? ¿Será que 0 es bueno? ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que queremos trabajar nuestra investigación porque queremos mirar si hay una relación entre lo que queremos determinar si hay una relación entre el estilo de vida con el rendimiento académico. Sí puede ser negativo, pero... ¿Será que podemos abarcar a todos los 10.000 estudiantes? Pues complejo, porque tengo que, no, o sea, eso me limita mucho, ¿sí? O sea que vamos a sacar una muestra, ¿listo? Y digamos que vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95%, ¿listo? Vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95%. Y vamos a hacer, y queremos ser muy precisos en la estimación que vamos a determinar. Entonces vamos a trabajar, supongamos que vamos a trabajar con un margen de error del 2%. Chicos, ojo acá, muchas veces confundimos y decimos que como estamos trabajando con un nivel de confianza del 95, el margen de error tiene que ver el complemento. Eso no es cierto, ¿vale? 13 años versus 14 Eso no años. es cierto. ¿Listo? Ok. Vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95 y un margen de error del 2%.
Y vamos a suponer lo siguiente. la modalidad de contratativa se negocia más, entonces Vamos a suponer que puede saltar muy fácilmente. No pasa nada. Ese es el problema de la acción. Si fuéramos a hacer este ejercicio, Vamos a suponer que no tenemos conocimiento de nada, de ese fenómeno. ¿Sí? Su estándar Poor's contiene números de las Sí, estas dos cosas uno las supone. en Estados Unidos y todas se transan. Ahorita vamos a hacer un El Dow ejercicio Jones, para que el, lo entendamos fácilmente. Pero este no lo supone, ¿no? Usted El tiene que estándar Poor's tener- 500 en Estados Unidos tiene las 30 industriales más grandes. Vamos a suponer que desconocemos acerca del fenómeno. Cuando suponemos que desconocemos acerca del fenómeno, o sea, no sabemos absolutamente nada, ¿sí? Tenemos que trabajar con una proporción de 0.5, Pero había otra, por ejemplo, en Nueva York. que eso es más o menos un caricellazo. Pues sí, digamos que esto sí O sea, yo no sé qué es lo que haya sucedido, yo no sé si es cara o no sé si es seria. O sea, porque estoy desconociendo el fenómeno por completo. ¿Listo? Preguntas O sea, yo estoy en un 50%, no sé si es cara ni sé si es seria. ¿Vale? Ok. Listo. Ah, bueno. Y ya con esta información Una es el componente de que está acá, 265. ya podríamos calcular un tamaño de muestra. Es como lo hacemos. Más Nivel de confianza. Nos pide primero el parámetro, la calculadora nos pide nivel de confianza. y 2 de ¿Cuál sería el nivel de confianza con el que trabajamos entonces? Ahí ya está seleccionado. ¿Listo? Él me da la opción de colocar cualquier otro nivel de confianza que quiera. ¿Listo? Vale, entonces vamos a trabajar acá. Luego me dice población de referencia. ¿Cuál es el tamaño de la población, básicamente? Entonces vamos a poner aquí 10.000. Entonces aparece acá, vamos a poner 10.000. Bueno, muy bien. Listo. Luego me pregunta estimación de la proporción de la población. Entonces, como yo desconozco por completo el fenómeno, vamos a utilizar 0.5. Bueno. No es que haya que cambiar de 13 a 10 de 1, no. Vamos, para que cambie así, pues tendría que haber una. Luego me pregunta Aquí en la presentación, pues ahí. cuál es la precisión de la estimación para el nivel de confianza seleccionado. Aquí esto es el margen de error. De todo, el beta de reacción. ¿Cuál es el margen de error? 2%, o sea que vamos a poner 0.02. Esto no aparece en la primera que lo explica, no sé por qué. Cuando usted va a mirar una acción extranjera, metamos por ejemplo Yahoo Finance, consultemos una acción. Y acá me preguntan sobre la tasa de rechazo. Proporción estimada de reposiciones necesarias. ¿Qué sucede? A veces cuando vamos a hacer encuestas, ¿será que todo el mundo quiere participar? Mucha gente nos va a decir, no, yo no quiero participar. O le contestan la encuesta a medias. ¿Sí? Aquí está. Contestan todo. Entonces, mira, O aquí sea está que va a haber una tasa de rechazo. ¿Sí? Pues si tenemos estimado más o menos cuál puede ser esa tasa de rechazo, pongamos un 5% o un 10%, lo pondríamos allí. Pero pues vamos a suponer en este caso que nadie nos va a rechazar. ¿Sí? O sea, que nadie nos va a rechazar la encuesta. O sea, que vamos a poner 0. Pongamos 0. Y démosle calcular. ¿Qué me aparece? Usted necesita una muestra aleatoria de 1900, ¿cuánto? 37 estudiantes. O sea que el tamaño de la muestra de ustedes va a ser de ¿cuánto? De 1900, ¿cuánto? 37. O sea que vamos a tener que seleccionar 1937 estudiantes. Ese va a ser el tamaño de la A la muestra. coalianza, ¿cierto? Pero esos 1937 estudiantes están relacionados es con un nivel de confianza del Al 95%, mercado, ¿sobre qué? un margen de error del 2%. ¿Qué es qué? Sobre la varianza. Pregunta, chicos, hasta aquí es claro. ¿Es fácil o no? ¿Si está fácil o no?
El beta no es otra cosa que un indicador de Simplemente mete los datos y una vez que riesgo. tengamos los datos, él ya nos dice usted tiene que calcular. Cuando ustedes leyeron la interpretación del beta, decía que ¿Listo? Allá atrás, chicos, profes, claro, el proceso. Facebook es un activo. Listo. Acá está. Hagamos el ejercicio rápidamente. Facebook es un activo. Ya no trabajemos NASA. con un margen de error del 2%, sino que subámoslo a un 6%. Subámoslo aquí a un 6%, solamente cambiemos esa Es casilla. una plataforma tecnológica. Pongámosle acá 6%. Tiene un indicador. El Dow Jones y son igual que el Dow Jones es como en Colombia el Colcap, que es el índice de las empresas de mayor capitalización bursátil, es el índice de las empresas industriales más grandes. Y el otro es de las de todo. Y démosle calcular. ¿Qué creen que va a pasar con el tamaño de muestra? ¿Aumentar o disminuir? ¿Quién es esa finanza? Ahí está Facebook. Ah, bueno, se puede combinar. ¿A cuánto disminuyó? A 261. ¿Sí? A 261. ¿Qué es más fácil? ¿Seleccionar 1900 estudiantes o 200? Bueno, ahí está todo lo que significa de NASA. Apple está por ahí, está eBay. Entonces, por eso aquí esto es supremamente importante. ¿Vale? Que ustedes lo puedan decidir. Yahoo, Por lo general ya hay unos criterios, ¿sí?, establecidos a nivel científico que dicen, por ejemplo, que trabajen o que por lo general se puedan trabajar con niveles de confianza más o menos entre un 90% y un 99%. Es decir, no se mueva de eso. ¿Sí? Y que el margen de error puede estar entre el 1%, ¿A qué voy con eso? máximo un 10%. Si Facebook tiene el 1.33, quiere decir que Facebook... Esos son como parámetros ya que se ha definido científicamente, se dicen como lo mínimo aceptable sobre estos cosas. Vale, que nos movamos en esos rangos. 90 99 para el nivel de confianza y del 1 al 10% para el margen de error. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. Es decir, ustedes pueden jugar un poquito con eso. Entonces, trabajemos con un margen de error del 2%, a ver cuánto nos da. Ah, pues que tenemos un tamaño de muestra muy excesivo y que no podemos alcanzarlo a hacer, o sea, por tiempo, recursos, dinero, lo que sea. Entonces, ¿por qué no aumentamos un poquito más el tamaño de muestra? Mientras que... Y van jugando así, uno puede hacer ese tipo de cosas, y van simulando qué es lo que sucede. Es una acción. Y ya ustedes deciden con qué parámetros y qué tamaño de muestra es que quieren realizar la investigación. Pero eso sí, no nos salgamos de acá, porque si trabajamos con margen de errores de más del 10%, volvemos a lo mismo. Es como si le preguntáramos cuál es la edad. Ah, mi edad es entre 18 y 40 años, o sea, no le estoy diciendo nada. El otro eslabón, recuerda, era tema de diseño del instrumento. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo podemos diseñar el instrumento. Es el cuestionario a utilizar, lo que implica responder a la pregunta es cómo se captura la información. Además se define el tipo de preguntas, si son preguntas cerradas o son preguntas abiertas, lo que hablábamos un poquito ahorita. Preguntas cerradas, pues ya sabemos que son preguntas, preguntas abiertas deja espacio para escoger la opción de respuesta. ¿Sí? Para recoger la respuesta como tal. Es una pregunta que tiene datos no estructurales y las personas pueden escribir ahí lo que quieran. Entonces, dígame cuál es la opinión acerca de tal cosa. Entonces la persona te responde, yo opino tal cosa. ¿Sí? Esas son preguntas abiertas. Tienen más o menos esa estructura, tienen respuesta libre. ¿Por qué te gusta el teatro? Entonces la persona empieza a responder, me gusta el teatro por tales y tales razones, ¿sí? No hay una estructura clara o una sola opción que ella pueda seleccionar, ¿sí? Para cada una de ellas. ¿Qué te motiva a viajar? ¿Qué opinas del presidente Duque? ¿Sí? O sea, que son opiniones que la gente va a dando acerca de eso.
Preguntas cerradas son aquellas que ofrecen una lista de respuesta posible, ¿sí? Entonces, un ejemplo de ellas son estas. ¿Escucha la radio? Sí, no. ¿Ok? Cerrado, o sea, tienes solamente dos opciones para responder, el sí o el no. ¿Ves televisión? Sí o no. ¿Ok? Pero obviamente también, por ejemplo, estado civil, soltero, casado, divorciado, estos solamente son ejemplos, ¿vale? No necesariamente es que tengan que ser de sí o no. A este tipo de preguntas, que solamente tienen dos opciones de respuesta, son preguntas dicotómicas. Que supongo que la han escuchado también, preguntas dicotómicas, ¿vale? Algunas consideraciones, ¿sí? O consejos para redactar buenas preguntas. Hay que hacer preguntas muy concretas y que las preguntas siempre sean cortas en lo posible. ¿Sí? No hacer una pregunta que sea más o menos de 4 o 5 líneas, eso no es una pregunta, ¿sí? Esa es otra cosa. ¿Sí? Las preguntas tienen que ser muy concretas, muy cortas en lo posible. El estilo debe ser neutral, claro y fácil de responder. Por ejemplo, esta que aparece allí. La mayoría de los cardiólogos recomiendan tomar una manzana al día. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Tiene que ser algo muy claro, muy neutral y fácil de responder. Si hay algún concepto o término que sea poco claro, pues tenemos que definir o hacer la definición de ese concepto. En el caso de acá, por ejemplo, ¿qué opinión le merecen los comentarios de MAFO? ¿Qué es MAFO? ¿Sí? Tenemos que definir muy bien qué es MAFO. Ah, MAFO es tal cosa. ¿Listo? Para que el respondiente de la encuesta lo tenga muy claro y sepa qué es lo que le están preguntando. Otras consideraciones. Usar palabras comunes, evitando siglas y palabras poco usadas. Entonces, un ejemplo, siguiendo las pautas de Mike, ¿sí? O sea, ¿qué es eso? Indique el valor en número de avans. ¿Qué es eso de avans? Sí, hay que usar y evitar las siglas, ¿sí? Y poner el contexto en qué es lo que significa lo que nosotros queremos preguntar. Evitar doble negaciones, frases compuestas y formatos incompletos. Mira, aquí hay un ejemplo que a veces nos pasa mucho. ¿Sí? Entonces miren ese que dice allí. ¿Ha considerado la posibilidad de cambiar trabajo o de pedir un ascenso en su empresa? Entonces supongamos que la opción sea sí o no. Si la persona responde sí, ¿a cuál estaría respondiendo? ¿A esta o a esta de acá? ¿Sí? Entonces más bien es dividir esa pregunta en dos partes. ¿Sí? Una pregunta que diga, ¿ha considerado la posibilidad de cambiar trabajo? ¿Sí o no? Y otra que diga, ¿ha considerado la posibilidad de pedir un ascenso en su empresa? ¿Sí o no? ¿Listo? Sería como dividir esa en dos preguntas en realidad. Evitar ítems que no puedan preguntarse a todos los encuestados. Entonces, ¿cuántos cigarrillos fuma al día? O sea, yo no puedo hacer esa pregunta directamente. Primero le tengo que preguntar si fuma o no fuma, que es una pregunta de control. Primero le pregunto eso. Entonces, a los que me contesten si sí fuman, ya le puedo hacer la siguiente pregunta, que sería esa. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? O sea, pero yo no la puedo preguntar de una, porque no sé si la persona fuma o no fuma. ¿Ok? Hay varias formas de realizar el diseño de un instrumento. ¿Sí? Existen diferentes plataformas, está SurveyMonkey, está eSurveys Pro, Google, ¿sí? También tiene plataformas, ¿conocen esas? Hay algo más importante que ustedes deben de preguntar antes de hacer las preguntas. ¿Qué deberían de preguntarse antes de eso? No, ya sabemos que la pregunta va a ir dirigida a los estudiantes. Pero ¿qué vamos a entender por rendimiento académico? Nosotros preguntamos aquellos
bajo rendimiento académico del último semestre. ¿Gustavo? ¿Pero qué es rendimiento académico? ¿Cómo lo vamos a definir? Buenas notas. Buenas notas, pero ¿qué son buenas notas? ¿Qué son buenos rangos? Vamos a definir como rendimiento académico. Puede ser un rendimiento académico bajo o un rendimiento académico. ¿Qué es estilo de vida? ¿Qué es estilo de vida? Para ustedes, ¿qué es estilo de vida? ¿Cómo? Ok, chicos, muy importante. Tener muy bien definido las variables que vamos a analizar. ¿Sí? Tener muy definido qué es rendimiento académico, esa es una variable. Estilo de vida también es otra variable, pero para nosotros, ¿qué va a ser rendimiento académico y qué va a ser estilo de vida? Eso es muy, muy importante. ¿Ves? Anótenlo ahí bien grande, háganle resaltador. Tener muy clara cuál es la variable que quiero medir y definirla. ¿Qué vamos a entender por rendimiento académico? ¿Será el promedio acumulado? Ese puede ser rendimiento académico. ¿No? Sí, ¿por qué no? Ese puede ser promedio acumulado, rendimiento académico, ¿no? ¿Qué es estilo de vida? Actividad física es estilo de vida. Alimentación es estilo de vida. Tiempo de ocio es estilo de vida. Entonces, ¿qué vamos a definir como estilo de vida? Claro, yo no me puedo lanzar a hacer preguntas interiores a esto, porque puedo empezar a hacer cosas que no tenga sentido. ¿Ok? Entonces, rápidamente, para hacer un ejercicio, vamos a definir rendimiento académico como promedio acumulado. ¿Listo? El promedio acumulado de los estudiantes. ¿Vale? Y vamos a definir estilos de vida como actividad física, tiempo de ocio, sedentarismo, alimentación. Pongamos esas cuatro. ¿Listo? Ok. Bueno, teniendo ya claro esto, ¿cuál debe ser la primera pregunta? Una cosa. Yo le debo de preguntar al estudiante cuál es su promedio acumulado. Puede ser un intervalo. ¿Cómo creen que lo podríamos hacer? Yo le daría un rango, esa es una manera. Si yo lo voy a preguntar directamente, lo más probable es que no me diga la verdad. Si tiene un mal rendimiento académico por pena o algo, no me lo va a decir. ¿Sí? Entonces ahí va a haber un cero, ¿vale? No me lo va a decir. ¿Listo? Una otra manera es que yo le ponga rangos. Eso pasa lo mismo que cuando le van a preguntar a uno cuál es su salario, cuáles son sus ingresos. A la gente no le gusta decir ese tipo de cosas. Entonces, por lo general lo preguntan es por rangos. Su salario está entre tanto y tanto, entre tanto y tanto, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. Otra manera de hacerlo es identificar el estudiante. Una vez lo identifique, podemos ir a las bases de datos del registro académico de la universidad y ahí consultar su promedio acumulado. ¿Sí? Esa sería otra manera de hacerlo. ¿Vale? Ok, pero entonces aquí lo vamos a hacer por rango. Hagámoslo por rango. ¿Listo? Ok, quiere decir que si lo voy a hacer por rango necesito identificar al estudiante, o sea, saber cuál es su nombre. No me interesa. Me interesaría, si no le voy a preguntar el rendimiento académico, lo tengo que consultar o sacar esa variable de otro listado o otra base de datos, ahí sí tendría que hacerlo, pues, para saber quién es y poder consultar cuál es su promedio acumulado. ¿Sí o no? Okay. Bueno, entonces, ¿qué preguntas hacemos? ¿Cuál sería la primera? Entonces, preguntémosle por primero, o sea, ¿cuál es su edad? O sea,
Ustedes cuando conocen a alguien, pues, una de las preguntas iniciales es ¿cuál es tu edad o no? ¿Sí? Preguntémosle eso, ¿verdad? Es muy volátil y además tiene una probabilidad pues, de pérdida del 13%. Aquí esta es la probabilidad de pérdida como el 7%. Y esta como vamos a trabajar con estudiantes, por lo general la población en jóvenes sí nos dicen las edades. Pero, por ejemplo, ustedes le preguntan a sus tíos o su mamá, por lo general yo no les gusta dar las edades, porque son personas mayores. Entonces, como es población joven, sí pongamos la edad, no la pongamos en blanco. Por ejemplo, ¿qué estudias? ¿Qué estudias? O programa esta distribución, ¿cuál es la probabilidad que en un día cualquiera pues yo tengo una pérdida que está asociada a la entonces aquí podríamos ponerla abierta o cerrada. ¿Ustedes qué dicen? ¿La ponemos abierta o cerrada? Por ejemplo, ¿cuántos programas académicos tiene la universidad? ¿Cuántos, profe? ¿Cuántos más o menos hay? Pues de la Facultad de Ingeniería son 10 programas, por ejemplo. Ya, pero en total con las especializaciones, posgrado y todo eso, O sea, eso da más o menos más de 50. por ahí más o menos. Entonces, una opción es poner 50 opciones de respuesta o dejarla más bien abierta. En este caso, dejémosla abierta. cada vez que yo compro de la calificación, ¿Qué otra pregunta puede ser? Dependiendo de Ok, sí, el género, el sexo. pues ese activo va a tener un bar. Esos bar van sumando. Esta sí tiene opciones de respuesta, ¿no? Entonces vamos a ponerle masculino ¿Cómo bajamos nosotros un bar? ¿Cómo bajamos nosotros el riesgo? o femenino. No importa o de acción, ¿cómo bajamos nosotros el bar? Hablemos de uno. Semestre. Sí, es un diario. Asociamos una probabilidad. ¿Y otra? Vamos a decir ¿Qué otra puede ser? veces hay una probabilidad de que un día podamos perder eso. Ok, sí. Bueno. Diversificación del riesgo, estamos hablando de eso. Aquí hay un ejemplo de que es entre más arriba esté, entre más alto sea el riesgo, pues uno esperaría un retorno mayor, ¿cierto? Si nosotros vamos a analizar, vamos a comprar portafolios, hay una rentabilidad por debajo de la rentabilidad cero riesgo. Y esta la dejamos abierta, ¿no? Porque también tenemos muchas opciones de ciudades. Categorizar eso nos complica. ¿Listo? Bueno, dejémoslo hasta allí. Igual podemos preguntar más otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, Entonces aquí empieza el tema de con quién vive, ¿sí? vamos a Eso ver. puede ser importante, si vive solo, Cuando si uno vive con sus diversifica papás. el riesgo, tiene que tener en cuenta Estrato socioeconómico también podría ser importante, igual podemos preguntar. el riesgo de un activo. Entonces es importante El riesgo de un activo iniciar con una introducción, preguntas sociodemográficas, por lo general uno va preguntando eso, preguntas sociodemográficas, no ir de lleno, ¿sí? El riesgo de un Sino activo ir depende preguntando poco a poco para que la persona vaya cogiendo más confianza. del activo como tal. ¿Listo? Luego de esto, ¿qué podemos preguntar? El riesgo que se llama el riesgo Ahí sí vamos a ver estas cosas. no diversificado. ¿Qué significa? Entonces preguntamos, ¿será primero esto o esto? ¿Qué sería más fácil? ¿Estilos de vida? Sí. Entonces, ¿cómo la preguntamos? ¿Cómo creen ustedes que las podemos preguntar? ¿Con escala Likert o si hace o no? El riesgo de cualquier nodo Entonces, por ejemplo, ¿qué tan frecuente hace ejercicio? riesgo sistemático o riesgo. Vamos a poner una pregunta. ¿Por qué el riesgo de mercado es un riesgo no diversificable? Porque es un riesgo que está ahí, es un riesgo inherente. Dice, el riesgo no sistemático, que es el último, es el inherente a la empresa o industria en particular independiente de factores del mercado. Ese es el bien diversificado. ¿Listo? ¿Para qué es esto? Entonces, voy a adelantarme un poquito acá.
Y riesgo sistemático es el riesgo del mercado. Y por acá le ponemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es la ¿Quién me diversificación puede del riesgo? permitir marcar alguna de estas casillas? ¿Listo? Y ahí podemos empezar a preguntar las demás. ¿Ok? ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a terminar este ejercicio, lo vamos a terminar en alguna de estas plataformas. Vamos a utilizar los formularios de Google. ¿Listo? ¿Todo el mundo lo ha utilizado? ¿Hay alguien que no sepa cómo usarlo? O sea, para poder usarlo necesitamos tener una cuenta de Gmail. ¿Ok? Voy a explicarle más o menos el paso del procedimiento y lo vamos haciendo. Son el crudo, pues las reservas. ¿Y las reservas qué son? Crudo, ¿ves? Si el crudo no hay nada que hacer ahí. Entonces lo que tengo que hacer es llegar a Google Drive en su cuenta, ¿sí? Pues van a ser Y darle clic donde dice nuevo. entre menos correlacionados estén los dos activos, van a ser Acá hay un botón que dice nuevo. menos otro ejemplo. Y por acá abajo aparece una opción que dice más y le dan clic donde dice formularios de Google. Hablamos de la acción de Donde dice formularios de Google. acá. ¿Será que es diversificable o no? Y le aparece esto. ¿Listo? Y allí ya podemos empezar a crear nuestra encuesta. Entonces vamos a crear esta encuesta en estos formularios. ¿Listo? Me pide el nombre del formulario. Entonces pongámosle un nombre. ¿Cuál podría ser el nombre de ese formulario? ¿Qué le podemos poner allí? Muy bien. Entonces, pero ese es el tema, o sea, independiente de que sea cierto o no, estilo de vida y rendimiento entre más correlación tenga un activo con otro, pues vamos a tener menos diversidad. A ver si estuviéramos tocando prácticamente. Entonces, la idea de uno construir un portafolio es que haya una diversificación de los activos. Es decir, que el tipo de mercado sea diferente. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, que compone la guerra, pues ustedes, digamos que puede que haya alguna correlación, porque siempre la base de un grado pequeño, pero la idea es que sea más Luego me dice cuál es la primera pregunta. Entonces acá tenemos una primera Para pregunta. construir un portafolio que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en Pongámosle. cuenta que siempre va a haber un riesgo de mercado asociado. Acá queda. En la medida en que nosotros aumentemos los títulos, como lo ven en el eje X, nosotros aumentamos una cantidad de títulos, pues al final... Y acá me dice qué tipo de pregunta es, o las opciones. Entonces, como le pongo edad, él automáticamente me dice, o me permite determinar que es una variable numérica. Pero también la idea es ¿Cómo lo hace con activos inteligencia suficientes que se disminuya lo suficiente el riesgo sin necesidad de tener que comprar miles de activos. Sabes que cuando compramos activos, cada compra pues tiene un fee, una comisión, independiente de que si lo compramos en Estados Unidos, pues va a haber nada que Colombia es más cara, sí, pero Estados Unidos también cobra y es que se ha regalado. Listo, más económico, pero en parte vamos a tener un costo. Pues existe de los precios de los activos. Listo. Aquí no es que van a ser Le damos en duplicar no, aquí está basado y vamos a poner la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Programa académico. el valor histórico de las acciones. Bueno, un poquito más, ya hablamos del beta. Estas son algunas correlaciones, por ejemplo, que hay entre los activos. Digámosle que Este es una activo, por ejemplo, es esta cosa. este es de los que están marcados por el. Si ustedes ven, miren que la correlación tiene una correlación. Aquí también pueden añadir la otra figura. Esta pendiente que ustedes ven acá de En este botón es que aparece. el mercado donde está. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Género. Esta pendiente que ustedes ven aquí será igual a qué. ¿Y esta tiene cuántas opciones? Masculino. ¿Qué pasa? Supongamos que esto sea cero. ¿Qué pasa con esta pendiente si el X sube 1? Y femenino. ¿Cuánto sube Y? Ok, ¿qué pasa si este baja 1? ¿Qué pasa con Y? Voy con la siguiente O sea, pregunta. ya Semestre. la pendiente de la renta de un activo versus su mercado es. ¿Se acuerdan que cuando usted leyó el beta era sobre las variaciones del mercado? Pues, quiere ahorrarse la primera respuesta,
una la ecuación lineal y el beta. Si ustedes ven acá, la pendiente más grande Ciudad de residencia. Pues en ese momento más riesgoso. Siguiente, aquí ya empezamos con las preguntas de estilos de vida, ¿listo? ¿Qué tan frecuente hace actividad física? El modelo SAP me dice, mira, ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? cuando nosotros tomamos un activo y analizamos qué ha pasado con ese activo en su historia, lo que hacemos es calcular cuál ha sido la variación de los precios del activo en ese periodo determinado. Si nosotros tomáramos solamente un activo, Vamos a decir de aquí cuadrícula. calculamos las variaciones de los precios y calculamos un promedio de variación. Ese promedio indica que en los 5 años pues la acción es promedio de un azul. Y en fila vamos a poner qué tan frecuente hace actividad. Pues haya tenido los rendimientos más positivos que el de. Entonces, el rendimiento promedio de un activo va a depender de qué? Teóricamente va a depender de la rentabilidad libre de la rentabilidad libre de si yo una acción que es una activo riesgoso, pues la acción lo mínimo que me debe rentar es el activo. ¿Cuál puede ser una segunda pregunta? Una idea. Más la diferencia entre que entre el riesgo de mercado ¿Cuál es una segunda? Primero una idea, una segunda y el pregunta. activo libre de riesgo por el beta que es el activo con Ojo, tiene que estar ahorita en una escala light, ¿no? Definimos que vamos a trabajar en una escala light. ¿Listo? ¿Cuál podría ser una siguiente pregunta? el riesgo que tiene ¿Quién da un ejemplo? Sí, ese lo diría. ¿Cómo? Pero preguntémosle a la más es qué tan frecuente tienen problemas a dormir o algo así. ¿Por qué? Porque la van a preguntar en función de una escala light. Me tiene que decir siempre, pocas veces, muchas Ahí están veces. listadas con fechas actualizadas. ¿Vale? Varios activos. Entonces preguntemos algo como ¿qué tan frecuente? Entonces, lo primero que quiero que hagamos es, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros queremos Presentan problemas ¿cuál es la idea? Que cuando ustedes tomen unos activos para Otra. tomar el portafolio, lo hagan de acuerdo a un análisis fundamental y entonces esas acciones tienen. Por ejemplo, ¿qué tan frecuente comen frutas Vamos a escoger o verduras? Esa puede ser otra. ¿Qué necesitamos saber de esas acciones ahora? ¿Qué necesitamos saber? Lo que queremos que el CAPM nos diga. ¿Cuál puede ser otra? El CAPM nos va a decir al final es, de acuerdo a la rentabilidad histórica de los activos, de acuerdo a su volatilidad yo voy a escoger la mejor frecuencia de estos activos para poder ustedes. Entonces vamos a hacer el ejercicio paso a paso. Entonces la pregunta es, ¿será que yo puedo analizar las acciones con los precios del grupo? Y hagámosle una última. ¿Cuál podría ser una última? ¿Cuál podría ser una última pregunta de estilos de vida? La rentabilidad. Vamos a calcular la rentabilidad. ¿Cuál? La última. Ya aprendemos alimentación, tenemos sueño, tenemos actividad física. ¿Qué nos hace falta? Cantidad de ocio. ¿Qué podemos preguntar? En el día de ocio, ¿qué podemos preguntar? La diferencia entre el anterior es como lo que No, pero complicada esa. Todo el día. Todo el día, más bien, sí, eso es todo el día que lo usa. No, una pregunta ¿cuál puede ser? No, pero que tengan la escala, que esté en función de escala siempre, algunas veces, nunca. Algo con videojuegos o algo así. ¿Con
videojuegos. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo sería la pregunta? Ahí está el problema. Como estamos arrancando de la fecha máxima a fechas inferiores, entonces vamos a decir Okay. cuánto Entonces, varía. tiene que ver no tanto con el estilo de vida, sino más bien con el aprendizaje en sí. Vamos con el ¿Qué estándar. otra cosa puede ser? Entonces, ¿cuánto varía el precio del estándar Poor's en un día? ¿Cómo hacemos? Hacemos el plano de suma y ¿Cuál sería la primera opción? o sea que el valor esperado Entre 0 el valor esperado es igual a qué? A la suma de cada uno de los datos. pongámosle entre 0 y 2.5. 2. Pongamos entre 0 y 2. Entre 0 y 2.0. Tenemos en Excel los precios de las empresas este año ha sido tal. Ah, y sáquenle la varianza. Ah, la varianza es 500 pesos. Esos pesos están expresados en tiempo. Si yo le saco la varianza de esto, Vamos a hacer acá. Si ustedes abren el SPSS, les va a aparecer una grilla acá de esta manera. Si ustedes ven, es muy parecido a un Excel, ¿sí? Tiene filas, tiene columnas y tiene celdas. Es muy similar. ¿Qué cambia un poquito? Si ustedes ven aquí, aquí aparece vista de datos, ¿sí? Y acá aparece otra que dice vista de variables, ¿vale? Vamos a darle clic aquí donde dice vista de variables, un momento. Les va a aparecer esto. Entonces el SPS lo que nos pregunta, básicamente, dígame cuáles variables usted va a analizar, ¿sí? O sea que nos está preguntando sobre estas variables que tenemos acá. Vale, tenemos la edad, programa académico, de esta manera. Entonces, de esa manera vamos a definir cuáles son las variables que van a ingresar, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer después de que tengamos ya los datos que la profe les va a compartir por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ahorita miramos esa partecita. Ahorita por lo pronto que necesito que entendamos, vamos de nuevo a vista de datos. Y es allí donde debemos de ingresar nuestro conjunto de datos. ¿Vale? Ahí vamos a ingresar nuestro conjunto de datos. ¿Listo? Entonces esperemos a que la profe nos comparta y vamos a subir este archivo, lo vamos a subir aquí en este programa. cada prácticamente es como si tuviéramos generación aquí. ¿Ves el promedio de estos dos sirve cuánto es? O lo otro que ustedes pueden hacer es con el suma. ¿Todos estamos allí? Ok. Si ustedes ven, ese archivo está con un tipo de separación que es coma. ¿Sí? Entonces, necesitamos hacer un procesamiento antes de poder subir el archivo bien para que el SPS lo entienda que es un archivo de datos y hay que hacer un tratamiento previo. La desviación estándar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar estas comas que aparecen allí, vamos a separarlas, ¿sí? Para que él la cargue los ponga por columnas. Porque si ven allí, solamente está en una sola columna, ¿sí? Todo está en una sola columna. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar toda esta primera columna. Por favor, seleccionemos la columna A. Le damos clic allí. Ojo, porque acuérdense Y nos que vamos la a la desviación opción de estándar, datos. todavía no le hemos puesto la ponderación de la desviación estándar. Yo solo les mostré esta Y luego texto en columna. Opción de datos y luego texto en columna. Démosle clic en texto en columna. Pero por esta vez necesitamos calcular es esto. Nos debe aparecer esta ventana. ¿A todos les aparece? Listo. Vamos a darle clic donde dice delimitados. Por eso deben calcular primero la correlación. ¿Cuánto les dio la correlación? Y le damos siguiente. 0.33. ¿Cómo está la separación? Con coma. ¿Sí o no? Entonces démosle coma y deshabilitemos la opción de tabulación. ¿Sí?
¿Sí? Le damos solamente aquí coma y si ustedes ven acá, él ya empieza a separar las variables. ¿Por qué opción llegaste allá? Ok, me devuelvo. A todos yo. Eso cómo se ve. Y le decimos a esto que nos agregue. Y le damos finalizar. Mira, aquí está. Una línea de Démosle clic en finalizar. Y ahí ya quedó la información. Miren que no, realmente, a pesar de Miren que ahí ya quedó la información separada por color. Todos estamos acá. ¿Alguien le generó algún error? no hay una correlación realmente. No, ok, sigamos. ¿Qué vamos a hacer ahorita que tenemos esto de esta manera? Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a guardar el archivo nuevamente. Entonces vamos a darle archivo, Tampoco es cero, pues vamos a hacerlo entonces acá. guardar como. La desviación estándar, que está acá, la variación. Busquemos una carpeta donde lo queramos guardar, démosle el nombre que queramos. Pero lo vamos a guardar Va a ser igual aquí. Entonces esto como es igual libro Excel. al promedio inicial al cuadrado ¿Listo? Vamos a guardarlo como por libro la Excel. varianza del primero, que es esta de A, entonces como la de acá. Lo hacemos desde aquí. Aquí donde dice tipo, vamos a escoger la primera opción que Al aparece. cuadrado por la varianza del segundo, acá, más 2 veces por este promedio Y le damos guardar. por nuestra correlación ventajita ¿Ok? por la desviación estándar del Este archivo. ¿Cómo lo hacemos? pero mucho más alto, pero esta desviación estándar al tomar mitad y mitad exactamente. Ahora, no sabemos si esta ponderación se Vamos a archivo, tomamos abrir. discreción, pero pues no sabemos si lo mejor sea comprarse. Hay una opción que dice datos. Le damos clic en datos. La desviación estándar se nos baja. Y buscamos el archivo que acabamos de guardar. En la carpeta donde ustedes lo guardaron con el nombre. Lo que quiero que hagamos ustedes le colocaron. ¿Listo? Es que simulemos Yo lo voy a buscar. ponderaciones tanto para propias de la Ok, no les va a aparecer porque tenemos que modificar aquí en el tipo de archivo. Vamos a darle clic allí y vamos a decirle que nos busque archivos de Excel. La media simplemente fue agregar la ponderación a cada uno. Esta opción que aparece Pero aquí allí. no están las varianzas. Para poder ponderar una varianza, yo debo hacer ¿Listo? un cálculo. Y ahí sí ya les va a Yo debo aparecer. hacer, para poder ponderar las varianzas, yo debo hacer un cálculo de una matriz que se llama la matriz de varianzas covariantes que me va a aplicar. Debe ser que me calcule la matriz de varianzas y covarianzas. Buscamos el archivo y le damos a abrir. Yo puedo calcular las rentabilidades de todo mi programa. ¿Listo? Sale esta Pregunta, ventana. seguimos. Hasta ahí vamos todos. ¿Sí van? ¿Dónde nos quedamos? El problema es que si lo cambiamos, se va a cambiar solo el programa. Entonces, Con la vamos a versión. pararnos por aquí. Vamos a decir al Excel datos. No lo tiene. Vamos a ir al archivo. Opciones. Complementos. Complementos de Excel y herramientas para análisis. Y una vez venga por el sol. Vamos por archivo. Vamos a sacar. Opciones. Complementos. Listo, yo aquí le tengo que dar también a aceptar y ya creo Hay uno, son los dos que tengo allí en la misma. Dale ahí. Complemento le damos aquí.
¿Listo, chicos? ¿Ya todos? ¿Ya todos? Ok, vale. Entonces, ustedes, o sea, para recordar un poquito los conceptos que veían en estadística, hay dos tipos de variables básicamente, que son cualitativas y las otras son cuantitativas. Muy bien, que si no acordamos, ¿vale? El SPS también la reconoce de esa manera. Para las variables cualitativas, el SPS las reconoce como categóricas y las cuantitativas como numéricas. ¿Ok? Vale. Hay que hacer una pequeña depuración en el conjunto de datos. ¿Cuál es? Si ustedes ven, aquí en la edad aparecen todas como valores numéricos, o sea que es una variable necesito que nos vayamos a la opción de datos de Excel. ¿Listo? Pero sucedió algo, Vamos a darle y es que análisis de en el datos. momento de generar el cuestionario de captura de información, Y en la análisis de pregunta datos de semestre no la cerramos a que solamente introdujieran campos numéricos. Y algunos estudiantes escribieron el noveno en letras. ¿Ok? Entonces hay que hacer una pequeña depuración antes de analizar los datos. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a ubicarnos aquí donde dice semestre y vamos a ubicar esos datos que no corresponden o que no están en las mismas unidades de los demás. Entonces, por ejemplo, este noveno vamos a cambiarlo por un 9 y creo que por allá abajo hay otro. Y por acá aparece un 8A. También cambiémoslo por un 8. ¿Ya? Ok, entonces aquí voy a cambiar a 8. ¿Por qué vamos a calcular la matriz de varianzas? Listo. Pero hay que hacer otra modificación, porque cuando subimos ese archivo de esa manera y como encontramos noveno en letras y el resto números, él entendió que eso era una variable cualitativa. Entonces vamos a cambiarla a una variable cuantitativa o numérica. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a vista de variables. Pues nos puedan bajar aún más al Vista de variables. esa volatilidad. La covarianza. Y ubicamos el semestre. Ubiquemos semestre. La covarianza. ¿Qué era la varianza? Acá. Y aquí donde dice tipo, si nos paramos allí, dice cadena, hay un botoncito o se habilita un botón azul. Démosle clic en ese botón azul. El precio con respecto a su la covarianza. La varianza puede Y seleccionemos la opción numérica. Y le damos aceptar. La opción numérico y le damos aceptar. Todos estamos hasta acá. Ok, listo. Volvamos a la otra vista, a la que dice vista de datos, por favor. De los activos Ya aquí nos encontramos por esta razón es que estamos calculando la matriz de varianzas en la posibilidad de poder analizar los datos. ¿Cómo podemos analizar la edad? ¿Qué podríamos calcular de la edad? ¿Listo? ¿Ya lo calcularon? ¿Cuánto le dio? Le vamos a poner rótulo en la primera fila. No, ahí lo tenemos que dejar así en Antes de blanco. salir, le vamos a poner aquí. ¿Qué podemos analizar a la edad? Y le vamos a dar a cerramos y nos salió un cuadro. Podemos sacar la edad mínima, podemos sacar la edad máxima, podemos también calcular el promedio, la desviación estándar de la edad, ¿sí o no? ¿Qué es la desviación estándar? Este cuadrito que me salió acá, ¿Qué es? siempre ¿Qué va a es? poner todas las Memoria. Pero por ser la matriz tiene que estar. ¿Cómo analizamos el mínimo, máximo, promedio y desviación estándar de la edad?
Entonces vamos, miren que por acá hay un menú que dice analizar. Démosle clic allí donde dice analizar, por favor. Mírenlo, aquí está, lo que pasa es que aquí está. Lo que está en las esquinas. Luego vamos a estadísticos descriptivos. Lo que está en las esquinas. Y vamos a la opción descriptivos. Lo que está en las esquinas son las varianzas que lo pueden contrastar con lo que ya calculamos. Y lo que está en Seleccionemos la variable la edad. covarianza. Y con la flechita que aparece ahí en la mitad, la pasamos al otro lado. Simplemente, siempre que saquemos la matriz de varianzas y covarianzas, una matriz de correlaciones que también la podemos sacar. Vale, démosle Toda la aceptar parte, y miramos digamos, qué aparece. la parte superior derecha, ¿cómo me va a salir acá? ¿Por qué es este? No lo sé. Pero siempre es otro problema, no hay que empezar a pegar. Apagando. Una matriz. ¿Qué les aparece? Que está aquí abajo, Aparece en otra ventana distinta, ¿sí o no? Y aparece una tabla. Y es esta tabla de acá. ¿Sí o no? Entonces no aparece el N. ¿Qué será el N? El número de datos. ¿Sí? ¿Cuántos datos hemos capturado? O sea, el tamaño de la muestra, que en este caso son 20. ¿Listo? Luego aparece la edad mínima, 20 años. Esa es la edad mínima. ¿Y la edad máxima cuál es? 50 años. ¿Estamos en una distribución homogénea o heterogénea? ¿Por qué heterogénea? Porque tenemos un rango amplio, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es el promedio de la edad? ¿Cuál es la edad promedio? 23 años. ¿Y cuál es la desviación estándar? 6.5 años. ¿Y qué significa esa desviación estándar? Aquí se necesita que vayamos todos. ¿Cómo? Muy bien. En promedio los datos están desviando con respecto a la media en 6.5 años. ¿Sí? O sea, hay una desviación en promedio de un dato a otro con respecto al punto medio de 6.5 años. Hay una forma de calcular o saber qué tan homogéneos son los datos o qué tan heterogéneos son los datos, y es calculando el coeficiente de variación. ¿Lo escucharon en algún momento? ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? Desviación estándar sobre el promedio. Hagamos ese cálculo rápidamente. Ya tenemos los dos datos. O sea, sería 6.5 dividido 23. ¿Cuánto nos da? 0.28. O sea, nos da un coeficiente de variación del 28%. ¿Vale? Eso nos da más o menos el nivel de homogeneidad que tiene la muestra. 28%. ¿Listo? Homogeneidad de la muestra. Entre más bajito sea ese porcentaje, más homogéneos son los datos. Entre más alto, más heterogéneo. ¿Listo? Ok, ¿preguntas hasta allí? Listo, aquí obviamente la desviación estándar debe ser muy pequeña, ¿no? ¿Por qué razón? Porque todo está en los mismos semestres, octavo, noveno, décimo semestre. ¿Sí? Vamos todos El ahí. semestre más bajito es octavo y el máximo 10. O sea que el promedio del semestre es de 8.9, es decir que casi todo el mundo está en promedio. ¿Cuál es el valor esperado ¿Listo? de tener esas dos variables adicionales?
Hay otros tipos de variables que son las cualitativas. ¿Cómo vamos a analizar las cualitativas? Vamos con el género. Vamos a tener que analizar estadísticos descriptivos y vamos a la opción que dice frecuencias. Pero ustedes se acuerdan de multiplicar. Seleccionemos la variable género y la pasamos al otro No, lado algo de muy la sencillo. ventana. Cuando yo multiplico una matriz A por B, yo necesito multiplicarla por otra alternativa. Por B. Y démosle aceptar. Esto me da una matriz, la matriz resultante se da igual a qué? A por C. Eso es lo único que necesito saber. Si ya multiplicaron la matriz A por B por otra, Ok, nos aparece una nueva ventana. Ok. mi resultante. En esta ventana, ¿qué vamos a encontrar? Nosotros acá necesitamos un resultante. Encontramos la frecuencia de cada opción de respuesta. Para este caso tenemos 13 mujeres y 7 hombres. ¿Sí? Y a su lado aparece algo que se llama porcentaje y aparece pues el porcentaje correspondiente. Entonces tenemos un 65% mujeres y 35% hombres. Esto será igual a Y al lado aparece algo que también dice porcentaje válido. ¿Sí? ya tenemos las ponderaciones. ¿Qué es eso del porcentaje válido? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Rápidamente vamos a la base de datos de nuevo. Aquí está. Sí. Cuando ustedes la marcan acá, arriba te muestra. Y vamos a eliminar este registro, el primer registro que es femenino. Vamos a eliminarlo, démosle suprimir. Y yo tengo mis promedios en una matriz. Eliminemos este primer registro, démosle suprimir. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo? ¿Qué significa eso? No tenemos el dato de esa persona, no sabemos si es mujer o si es hombre. Y eso puede pasar, ¿no? Y eso me da una matriz de qué? Ahí está. Listo. Volvamos otra vez a calcular la tabla de frecuencias. Esto es igual a M mol. ¿Listo? Multicoma. ¿Todo tiene ahí? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Escogemos la ponderación. Damos multicoma. ¿O no cambió nada? Luego el principal es la otra matriz. La otra matriz es esta. Ok. De valores esperados. Esa matriz. Cambia el porcentaje y cambia el porcentaje válido también. Con F4 voy a poner fijos ¿Cierto? la celda. Ya nos está diciendo que ese Cierro la matriz. 5%, ¿Le dieron enter? ahí tenemos un valor ¿Qué perdido. pasó? Tenemos un valor perdido. Pero, ¿cuál de esos porcentajes es el válido? Pues tenemos que porcentaje y porcentaje válido siguen siendo lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos que decirle al SPS que cuando encuentre casillas vacías son valores perdidos. 10%. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a usar la copiar esta base de fórmula, la datos. vamos a pasar hasta acá. Lista de variables. Y ahí está. Si yo cojo solo el 10% de PN y 90 de este, voy a ganarme lo mismo, casi lo mismo, pues esto puede variar un poquito por los pares. Si cojo el 40, 60. Miren que acá aparece una columna que dice perdidos. Ahora vamos a ver Sí. qué pasa con la varianza. Vamos aquí a, démosle clic donde aparece aquí ninguno, se va a habilitar una opción o un botón azul. Démosle clic en ese botón azul. La varianza es igual a qué. Tengo que coger las ponderaciones, multiplicarla por la matriz de varianza y covarianza y volverla a multiplicar por las ponderaciones. La varianza de esta combinación es un solo dato, son dos datos. Seleccionemos la opción que dice valores perdidos discretos. Yo necesito calcular la varianza de Vale. cuál sería la varianza de Estamos. los portafolios que yo tomo. Y cuando nos paremos allí, démosle un espacio. Dos datos, ¿cuántos datos le da? Espacio. Uno solo. Entonces volvamos acá. Ok. Entonces ya ahorita de nuevo hagamos la tabla de frecuencias, por favor.
¿Cómo vuelvo una matriz 1 por 2 a una matriz 2 por 1? ¿Qué le aparece en redes sociales? Me pasa que aquí no hay diferente. ¿Qué le apareció? Ahorita, ¿con qué porcentaje nos quedamos? ¿Con el porcentaje que dice solito o el porcentaje válido? ¿Por qué con el porcentaje válido? ¿Por qué razón nos quedamos con el porcentaje válido? Porque está excluyendo los valores perdidos. O sea, yo no puedo contabilizar ese valor perdido. ¿Por qué razón? Yo no sé si es hombre o si es mujer. Entonces me tengo que quedar con el porcentaje válido. Entonces tenemos un total de 63.3% mujeres y 36.8% son hombres. ¿Ok? Listo. Rápidamente hagamos lo mismo para... ¿Qué otra área tenemos? No, hagamos lo mismo para para el tema de rendimiento académico. Ok, entonces nos aparece esta tabla de frecuencias. Tenemos que el 10% de ustedes tiene un promedio entre 3 y 3.5. El 40% tiene un promedio entre 3.6 y 4. 45% entre 4.1 y 4.5 y solamente un 5% tiene un promedio por encima de 4.5. ¿Ok? Esa es la distribución de frecuencias de esa variable. ¿Hasta aquí preguntas, chicos? Vale, ¿cómo hacemos ya para finalizar? ¿Cómo hacemos cruce de variables? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar de nuevo. Juan David nos va a explicar cómo calcular la primera variante. Aquí es. Tablas personalizadas. De nuevo, tablas personalizadas. Y debe aparecer esta ventana. Entonces vamos a utilizar un emulator que me hace la primera conclusión W con la matriz. ¿Estamos todos allí? De la aprobación. Vamos a ver si las mujeres tienen mejor rendimiento académico que los hombres, o si los hombres tienen mejor rendimiento académico que las mujeres, o si ambos tienen mejor rendimiento académico. ¿Listo? O sea que vamos a cruzar el género versus rendimiento académico. ¿Cómo lo hacemos? Ahí lo que está haciendo básicamente. Por columna, aquí en la columna vamos a colocar la variable género. Entonces le vamos a dar clic sostenido, la arrastramos y la ponemos donde dice columna. Entonces, esto me va a resultar una matriz que, ¿cuánto por cuánto? 1 por 2. Necesitamos una matriz de 1 por 1. Entonces ahí sí le metemos Y la ponemos allí. ¿Listo? Ya tenemos nuestra primera matriz. Y la última, que es el rendimiento académico o el promedio acumulado, vamos a hacer lo mismo, pero la vamos a poner donde dice Tenemos el lado izquierdo y ahora ponemos la respuesta. Y entonces aquí utilizamos el comando. ahí vamos, ¿cierto? Y otra vez seleccionamos la matriz de Una vez estemos aquí, démosle clic, solamente un clic, nos vamos a posicionar donde está el género. Solo un clic, no lo van a dar, solamente un clic. Sí, me paro. Ok. Si me paro aquí, automáticamente esta opción donde dice estadístico de resumen se habilita. Démosle clic a ese botón.
seleccionar Este 0.0 la opción que dice porcentaje del N de columna. Ahorita les explico que por calculamos acá para Visa, que es 0.017, ¿lo ven? porcentaje del N de columna. Sí. Y ya. ¿Listo? Oh, no es esta, es esta de acá, es que aquí puse otra cosa. Es esta. ¿Sí les dio así? Ok, voy a subir, a borrar esto. De mujeres que tienen un promedio entre 3 y 3.5. ¿Qué significa este 41.7%? Porcentaje de mujeres que tienen este promedio. ¿Qué significa este 42.9%? Porcentaje de hombres que tienen este promedio acá. Entonces, para saber si las mujeres o los hombres, o cuáles de ellos tienen un mejor rendimiento, ¿qué tengo que comparar? Miren la gráfica de riesgo. Pues estos porcentajes con relación a punto, ¿qué este. será? Según estos datos que aparecen allí, Un punto más arriba. ¿qué evidencia podría versus empezarlo a la dar? volatilidad del activo. Son las mujeres las que tienen un solamente mejor rendimiento en términos de porcentaje. Entonces, mire, promedio punto 0,1 acumulado por de acá los y hombres, acá está o al punto revés. 10. ¿Quién era ese? Hay Punto 10, mujeres punto 0,1. que tienen un promedio mayor. Si compro Visa solamente. Promedio o porcentaje. No, todavía está. Dime, Este amarillito es Visa. Y este de acá, el último puntito, es. ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué podríamos concluir allí? Si yo compro solamente Visa, voy a tener esta rentabilidad, pero con este riesgo. Si compro No me importa el número de hombres y el número de mujeres. Recuerda que estamos hablando en términos relativos, o sea, estamos hablando en términos de es porcentaje. realmente el punto objetivo. Porque es que nosotros De esta tabla no podemos comparar esto versus esto, ¿por qué no? No sabemos si realmente ese es el punto objetivo. ¿Por qué no puedo comparar esto versus esto de acá? ¿Cómo hacemos Porque eso? ya vimos que hay más mujeres que hombres, o sea, no es una comparación equilibrada. Por eso calculamos los porcentajes para equilibrar el asunto, para evaluarlo o compararlo en términos relativos. Entonces, ¿qué podemos decir? Conclusiones. Ok, ¿qué podemos decir básicamente? Si ustedes comparan estos dos que están acá, son muy parecidos, ¿no? Pero los extremos no lo son tanto, porque aquí tenemos un 8.3 y acá tenemos casi el doble, ¿no? 14.3. Y aquí tenemos 8.3 y aquí no tenemos ningún estudiante de género masculino que esté en el rango. ¿Ok? Entonces, más o menos uno podría decir que existe cierta tendencia, aunque no muy clara, en que las mujeres tienen un mejor rendimiento que los hombres, ¿no? Existe una cierta tendencia. ¿Cómo comprobamos eso? Claro, lo que pasa es que usted ve una muestra muy pequeña en comparación con la muestra de toda la universidad, ¿sí? Entonces digamos que no podemos lograr una conclusión y decir, es que las mujeres de la universidad autónoma tienen un mejor rendimiento que los hombres. O sea, a esa conclusión no podemos llegar. ¿Por qué no podemos llegar? Porque la muestra de ustedes no es representativa de toda la población de estudiantes. Pero con estos datos, pues, podemos decir solamente con ustedes. Una tendencia, pero solamente con ustedes, ¿no? Pues van a hacer la misma correlación, pero en vez de ser género con la calificación, van a hacerlo con la actividad física versus el porcentaje de las notas solicitadas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Te vamos a mostrar la situación diaria, ¿cierto? Tienes que hacer uno más, esto, ¿cierto? Elevado a qué? Ya todos llegamos a estos mismos resultados. Ok. Algo importantísimo, chicos. ¿Ustedes por qué no me preguntaron por qué usamos porcentaje de columna? ¿Usamos qué?
¿Por qué usamos porcentaje de columna? Sobre la ¿Qué es lo que sucede, chicos? Aquí tenemos dos variables, ¿sí? Las dos variables son cualitativas, pero hay una variable que es independiente y hay otra variable que es dependiente, ¿sí? ¿Cuál es la variable independiente en este caso? La actividad física es la variable independiente, y como la actividad física la pusimos en columnas, por eso tenemos que usar el porcentaje de columnas. Vamos a ¿Listo? ponerlo por acá. Si la actividad física la hubiéramos puesto por filas, ¿qué porcentaje tendríamos que haber usado? ¿Cuál es la porcentaje? Porcentaje de filas. Muy bien, ¿vale? Eso depende de dónde pongamos la variable independiente. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces acá, ¿qué podemos sacar? ¿Qué conclusión podemos obtener de esos resultados? Aquí sucede algo interesante. ¿Qué sucede algo interesante? ¿Qué? que el que mejor nota ese ejercicio. Hay algo muy interesante y es el que tiene mejor nota, ¿sí? Es el que dice que nunca o siempre nunca hace ejercicio, ¿sí? Esta es, no, es aquí, a pocas veces hace ejercicio. Pocas veces hace ejercicio, ¿sí? Y también en el caso de acá, sí, esto puede ser una hipótesis, esa puede ser una posible hipótesis de investigación también. ¿Sí?